¿no? Entonces, rápidamente, tenemos 4 antítesis, ¿no? Para economía social y solidaria. No puede reducirse la economía social y solidaria a la lucha entre clases sociales y grupos, ¿no? Entre los dueños del capital y los trabajadores. Eso no es economía social y solidaria. Ni tampoco, esta retórica tampoco es cierto, que la economía social y solidaria es anárquica y antisistémica, como muchas veces la quieren presentar, ¿no? La economía social y solidaria es muy organizada, es respetuosa de los otros, es muy sistema, se adapta al sistema y trata de modificar el sistema y tiene jerarquías y está organizada. Una tercera retórica o dialéctica que no debemos caer es que la economía social y solidaria no es una moda como muchas que los organismos económicos importantes del mundo tratan de impulsar. Modas como la economía naranja, de corte más con la cultura y el arte, ¿no? O la economía circular, otra moda ahí importante, ¿no? Que lo presentan como nuevas panaceas, o la economía verde, con su énfasis ecológico, la economía azul, con su énfasis mucho más profundo, de una ecología profunda, y bueno, esas no son la economía social y solidaria, no es una moda. La economía social y solidaria viene de los preceptos morales, como el que hablábamos de Adam Smith, de la teoría de los sentimientos morales o de los sentimientos de la nación. Ojo, tenemos 2 referentes importantes en México. Tercer antítesis, retórica o tercer dialéctica de la economía social y solidaria es que el comunismo y el socialismo no son las fuentes originarias de la economía social y solidaria. Las que sí son fuentes originarias de este pensamiento es el estructuralismo latinoamericano de la Comisión Económica para América Latina y sobre todo también la teología de la liberación de Gutiérrez, de Leonardo Boff, de Samuel Ruiz en Chiapas. Entonces, estos precursores son realmente las antítesis que tenemos que dejar muy claras. En la sesión pasada hablábamos de la microhistoria, el fundamento histórico y la perspectiva de espiral, y ahorita estamos dando las fuentes epistémicas y filosóficas de la economía social y solidaria de la que hablamos en este curso. Las que sí son tesis y son fuentes primarias originarias que complementan estas antítesis, no las descartan, las complementan, es la filosofía aristotélica y no la platónica. Ahorita vamos a ver por qué la filosofía aristotélica sí es parte de la economía social y solidaria, y obviamente pues la platónica en ese sentido no, y bueno, vamos a ver por qué. La teología católica y no la protestante. Es muy importante que veamos y que valoremos. No estamos diciendo que una es buena y la otra es mala, ¿eh? Aquí no hay esa dicotomía. Lo que estamos diciendo es que a la economía capitalista, la economista tradicional capitalista, como lo dice Max Weber, no lo digo yo, la capitalismo es muy platónica, es muy de corte protestante, no tiene que ver con los movimientos latinoamericanos de liberación y no tiene que ver con el estructuralismo latinoamericano. El capitalismo tradicional tiene estas fuentes platónicas y protestantes, como lo dice Max Weber, que lo vamos a ver, en el desarrollo de la economía capitalista. Y la economía social y solidaria tiene más un fundamento aristotélico, teológico, de corte católico, tiene que ver mucho con la teología de la liberación en América Latina, de Centroamérica principalmente, y el estructuralismo latinoamericano más del cono sur de América Latina. Entonces, estas son las tesis de la economía social y solidaria, son muy interesantes de entender y muy importantes de enfatizar, ¿no? Existe una comunidad, en una comunidad la solidaridad sí existe,
en una comunidad la solidaridad, la cooperación, el resguardo mutuo, el orden social, aun cuando haya jerarquía y haya roles diferenciados, ¿existe la economía social y solidaria? Efectivamente. La respuesta es contundentemente sí. Veamos, donde ustedes trabajan, pensemos en el IESES, pensemos en Cefiplan, pensemos en sus trabajos, en sus ambientes laborales. ¿Existe una comunidad solidaria? ¿Sí, Marta? Perdón, dice Mariano que si le permite entrar de favor. Es que estaba esperando de nuevo otro link. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias, doctor. Perdón, Mariano, no te veíamos. Entramos con el mismo link. Una disculpa, gracias. Acabamos de ver cuatro antítesis y una tesis. Son complementarias las cuatro antítesis y la tesis. Y ahorita estamos planteándonos esta pregunta. Si existe en el lugar de trabajo, en tu ambiente laboral, en tu espacio, yo les pregunto, ¿existe una comunidad solidaria? ¿Existe la cooperación, la preocupación o resguardo mutuo? ¿Existe un orden social? Incluso hay jerarquía para la división por roles y responsabilidades. Si eso existe, ustedes viven en una economía social y solidaria. Si no, viven en otro tipo de economía. ¿Es mejor? No, cuidado, Esto suena bonito, pero no necesariamente es mejor. A veces es solamente una simulación. Cuando es profunda, es muy bueno. Pero cuando no existe, realmente es muy nocivo. Y es un ambiente bastante complejo, convulso, complicado. Esto es una lineal. Si no existe esto, hay linealidad de la visión histórica y del pensamiento. Si esto existe, hay una circularidad o una espiral o un bucle que se retroalimenta socialmente y permite crecer. Para Aristóteles existían dos tipos de actividades humanas fundamentales. Las productivas, como veíamos en el video de economía circular, y las distributivas, producción y distribución, las fuentes más importantes del análisis de la economía tradicional, keynesiana, neoliberal, todas, ¿no? La economía siempre estudia la producción y la distribución de los recursos, esos son de sus elementos. Desde Aristóteles ya se veía eso. Y esa antigua sociedad griega planteaba que había un oikos, una economía, y había una crematística. El mundo griego antiguo, la producción y la distribución, o sea, la reproducción de los bienes y de los servicios, eran aspectos inseparables e interdependientes. Es decir, economía y crematística eran sumamente complementarios, eran una sola cosa. Hoy en día son dos cosas diferentes. La producción es una palabra latina que quiere decir productio o que significa acción o efecto de llevar a cabo lo que se quiere o lo que se necesita, ¿no? El prefijo pro es ese efecto de llevar a cabo, pro. Y lo que quiere, en cuanto a lo que es adelante o ducere, que significa guiar o conducir. Producimos, nos guiamos, nos conducimos. Y para terminar, el sufijo sion, que es una acción o efecto, el efecto de llevar a cabo algo que nos conduce a una acción, un efecto, una conclusión. La producción tiene un efecto muy causal, muy lineal para Aristóteles. Y ese modo o manera de realizar un bien o material tangible son los productos, tanto los productos artesanales como industriales. Si encuestáramos a los productores, tanto industriales como artesanales, en su psique social, en su psique, sean muy de la economía capitalista, sean muy de la economía social, tienen esta idea de producción linealizada. Ojo, ¿qué lo hace una espiral? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿La economía es productiva? Yo les preguntaría, ¿la economía social debe ser productiva con énfasis en lo social? El oikos, la casa, ¿no?
el hogar. El oikos, eso significaba hogar. Oikos, ¿no? O economía. Entonces yo les preguntaría, ¿la economía social es productiva? Si no, no es economía. Si no se produce algo, si no se obtiene un resultado, ¿no hay economía? No me contesten, solamente piénselo un poco. La distribución de ese producto, de ese objeto de la economía, se conoce como riqueza, y su distribución de esa ganancia, de esa producción, de esa renta, y la proporción que se obtiene de esa riqueza se debería de repartir entre los diferentes sectores sociales. Eso pensaba Aristóteles, entre los estratos sociales o sectores determinados de un país o de una sociedad. La cuestión actual es, ¿cómo es posible que haya gente tan inmensamente rica y gente tan inmensamente pobre? Para la economía social la respuesta es muy sencilla. El excesivo capitalismo, no el capitalismo, el excesivo capitalismo, el abuso del capitalismo, ha hecho que se haga asimetrías profundas en la producción, en la distribución y en el consumo. Y eso resulta en un conjunto de actividades productivas que se desarrollan en la distribución y la producción de riqueza. Las asimetrías, como lo dice un economista importante que veremos más adelante, que se llama Douglas North, las asimetrías que veía Aristóteles desde el inicio de la economía de griega, desde la filosofía griega, se mantienen. La gente tenemos esa conciencia de que el objeto producido es acaparado más por quien tiene más. Y eso sería difícil que alguien lo cuestionara, a menos que tenga una filosofía más marxista o hegeliana, pero no para la economía social. La economía social no desacredita que el que trabaja más gane más, pero tiene ciertos candados, ¿no?, que no tiene la economía capitalista. La crematística, del griego crema, significa riqueza o posesión. La crema de la leche, literalmente, la crematística es esa crema, la sustancia más rica que se la acapara, es una posesión material, es una praxis. La crematística es la generación de interés, de recursos, de dinero, del dinero pecuario, de lo relativo a la generación de capital, y es la ganancia, es lo que obtienes. Para Aristóteles la crematística tenía mucho que ver con la crema, con la nata, con el excedente que te apropias, lo más rico, lo más sustancioso. Para Tales de Mileto, la crematística más bien era el arte de hacerse rico, de adquirir riqueza. Entonces, Tales de Mileto, que también es un filósofo importantísimo de nuestra filosofía, también hace énfasis de esta apropiación, y adquirir riqueza es algo de la virtud, que vamos a ver mucho en Max Weber. La virtud, es decir, para mucho del pensamiento weberiano, al que le va bien es porque actúa bien, y al que le va mal es porque es tramposo y es deshonesto. Eso lo veía mucho Tales de Mileto. Y el que era rico era porque era un buen ser humano, y el que era pobre porque era un mal ser humano. Para Aristóteles no era así. Aristóteles dice, no, espérenme, la acumulación de dinero sí es una actividad contra natura, porque quienes se afanan en apropiarse de la riqueza, se deshumanizan y solamente ven en ello su única forma de vida. Entonces tenemos dos filosofías griegas casi contemporáneas. Aristóteles es el más antiguo, pero se apropian de la riqueza. Para Aristóteles es malo, y para Tales de Mileto es muy bueno. Entonces, estos dos posicionamientos nos ponen a Tales de Mileto, lo ponemos del lado de la economía capitalista tradicional como un fundamento filosófico, pero vemos que la filosofía de Aristóteles está como subsumida, no está muy desarrollada en nuestro mundo moderno, en la actualidad. Acuérdense que para hablar de historia decimos, esto es actual. No me interesa ver a Aristóteles por la historia, me interesa ver cómo piensa la gente todavía con esta filosofía. La filosofía de Mileto, de virtud en el hacerse rico, o la filosofía de Aristóteles, de que la riqueza deshumaniza a la gente.
¿En dónde me ubico yo? Oye, Darío, es que yo me ubico más como Tales de Mileto. Perfecto, perfecto, pero toma conciencia de ello, de que hay quienes no piensan así. El problema de Tales de Mileto, como lo decía Aristóteles, no es que vea bien la apropiación de la riqueza, sino que no ve a los otros con la posibilidad de no estar de acuerdo con él. ¿Me explico? Es muy diferente la perspectiva de estos dos filósofos, que aún está vigente hoy. El bucle recursivo de Morán lo vemos ahora. Hay quienes piensan que quienes son ricos son virtuosos y son muy trabajadores, y eso es una verdad. Y sí, fue una realidad como veíamos en epistemología, y puede ser cierto. Pero también puede ser cierto que hay quien se enriquece de manera deshumana, deshonesta y a costa de los demás. Y eso no lo ven muchos de las otras posiciones. El capitalismo parte de esta idea de Mileto. El que es rico es virtuoso y el que es pobre es porque es tonto, flojo o perezoso. Y mucha gente piensa así todavía. ¿Quién tiene la razón? Ninguno de los dos. Son dos posibilidades. Eso dice la economía social. Del griego vimos crematística. Ahora vamos con oikonomía. Tiene más que ver con la administración recta y prudente, muy moral, muy del hogar, de la casa. Pero la casa no solo, el hogar visto no solo como donde vivo, mis 4 paredes o muchas paredes, sino el hogar visto como mi territorio donde vivo, la comunidad donde vivo, el país, el continente, la sociedad con la que me relaciono. Ese es el oikos, el hogar, donde interactúo desde la casa, el país, el planeta. La economía es el nomos, la ley, las leyes, los reglamentos que rigen nuestra relación y nuestras leyes de intercambio y de interacción social. El oikos puede significar casa, propiedad, familia, elementos fundacionales de la ciudad donde vivo, del territorio donde vivo y donde hay reglas y normas y leyes a las que me... ¿Qué tipo de leyes establecemos? Las aristotélicas o las de Tales de Mileto. ¿Se han puesto a pensar en eso? ¿Qué leyes predominan? ¿Qué leyes, no solo las leyes que trabaja Robert, ¿no? Que son las leyes del código o del código financiero del Estado de Veracruz, que manejo mucho yo? No, las leyes que nos hacen sociedad, lo que nos hace, cómo hablamos, cómo interactuamos. Eso no nos lo cuestionamos, como en la antigua Grecia sí se hacía. Entonces, tenemos dos visiones de la filosofía aristotélica. En la epistemología veíamos la general, pero en economía social vemos una gran división entre la academia de Platón y el liceo de Aristóteles. Platón y Tales de Mileto tienen muchas coincidencias. El liceo de Aristóteles era gratuito, mientras que la academia de Platón, que salen muchos cuadros y es fascinante ver la gran sabiduría, esa costaba y había que cobrar por la educación. Esa gran diferencia en economía social es muy importante. La academia de Platón, decía Platón sin temor a equivocarse, si no cobramos nos morimos de hambre y nadie vive de esto. En cambio Aristóteles decía, no, la educación tiene que ser gratuita y libre para todo el que quiera aprender. ¿Cómo se desarrollan estas historias en la historia de la humanidad? Eso aún es verdadero. Existe la educación pública y existe la educación privada. Es real, es actual. Mis hijos estudian en educación privada y yo creo en la economía social y solidaria. ¿Hay un contrasentido o hay imbricaciones también en la economía social y solidaria con la economía capitalista? Puede haber, uno falta a sus valores éticos y morales si al conocer la economía social no la emprendes. No. La economía social y solidaria y la economía capitalista están tan estrechamente arraigadas que se mezclan. Y eso es muy importante que ustedes lo identifiquen para poder discernir qué es desde la cuestión platónica o aristotélica
lo que estamos viviendo o entendiendo. Lo correcto de decir es que la palabra griega koiné deriva de oikos y no de oikia, o de hogar o casa. Koiné se trata de un adjetivo griego que proviene de koinos, en común. ¿Ok? También puede ser que la casa o el hogar nos pone en común. Eso es lo que queremos decir aquí. ¿En qué otro lugar puedes poner algo en común si no es en la casa común? Y si el planeta es tu casa común, si tu casa, tu colonia, tu territorio, esto define por qué es importante para la economía social estos conceptos filosóficos. Porque si no entiendes, si no comprendes que tu entorno, tu casa, tu modo de vida, tu lugar de vida es tu koiné o tu oikos, si no lo comprendes, no tienes nada en común con los demás, ¿no? ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo pruebas si no es tu lugar común con los demás? Si no hay un encuentro. Para la economía social esto es importante. Lo era en la época filosófica griega, aristotélica, y lo es en la época actual. Para Aristóteles, el koinonagatón es el bien común. José Luis José Luis Pérez Chacón les ha de haber dicho el cuayichonchihualistli, que es el bien común. El desarrollo del concepto de polis, que no era solamente una institución o demarcación política, sino es el oikos, el lugar o el espacio vital donde se puede alcanzar la felicidad, la interacción, lo humano, la interrelación con los demás, y con esto se genera el bien común. Desde estos de Aristóteles, no de Tales de Mileto, no de Platón, sino de Aristóteles, es de quien tomamos estos conceptos de economía crematística, koinonagatón y todos estos conceptos que hoy día son importantes para la economía social y solidaria. No quiere decir que los otros no existan. De hecho, los otros, Tales de Mileto y Platón, con la riqueza, con la crema, con toda esta acumulación, es lo que predomina. Pero también existe y existió y seguirá existiendo esta otra vertiente, la economía social, que tiene que ver con lo común, con el polis, con el oikos. Derivado de estos pensadores, lo que señalaban ustedes al analizar el video, se vuelven políticas de Estado, formas de gobierno. Un ejemplo de ellos es Marco Tulio Cicerón. Marco Tulio Cicerón es el abuelo de Tulio Cicerón, el que habla de la historia, que el que no comprende la historia está condenado irremediablemente a repetirla. Son de la misma familia, de la misma casta griega, y sustituye el koinonagatón de Aristóteles a unas expresiones latinas más de utilidad común y la utilidad de la república. La cosa pública, la res pública, lo que es... y esta transición filosófica da una fuerte jaloneo, una fuerte escisión en lo que la vida pública y política de Aristóteles se ve rota, se ve destruida al hacerse la utilidad pública. Porque además es válida, ¿no? La utilidad pública, la propiedad privada, que garantiza ciertos... la cosa, la res pública, el pueblo considerando tal que no todos los reunidos de cualquier forma, sino a la reunión que tiene su fundamento en el consentimiento jurídico y en la utilidad común. Lo que es público, la cuestión pública. Marco Tulio Cicerón enfatiza los elementos que en la historia, en la historia grande, en la historia larga de la humanidad, que hoy se pueden volver a retomar, es la cuestión pública sustituye a lo común, y no es lo mismo, ¿eh? Aquí lo que estamos haciendo para economía social y solidaria, separar la cuestión pública, los bienes públicos, el patrimonio social, de la economía social, que es lo comunitario, ¿no? Aristóteles y Marco Tulio Cicerón.
San Agustín de Hipona, un pensador también interesante, no lo vamos a ver teológicamente, lo vamos a ver como sociológicamente. Y aunque hablemos de Dios, únicamente Dios es propietario absoluto de las cosas, contrario a lo que nos decía Marco Tulio Cicerón. Él las ha creado, él es el verdadero dueño de la humanidad, el creador. Para muchas otras culturas es el cosmos, Pachamama, consecuencia la propiedad humana es relativa, no es un tema absoluto como lo presenta la res pública, ¿no? La propiedad humana es relativa y permite a los hombres usar los bienes, no abusar de ellos. El no abusar de ellos está en todos, pero quién es el verdadero dueño de los bienes. Acuérdense que incluso ahorita bueno, más tarde lo veríamos, el verdadero dueño de las cosas para los pueblos originarios, para los pueblos inca, maya, azteca, totonaca, el verdadero dueño de las cosas era el territorio, el lugar donde vivían, y ellos eran parte de ese territorio de Pachamama o de Gaia. Y como San Agustín también lo dice de manera teológica, el dueño de las cosas no soy yo soy parte de la creación y por tanto no soy dueño de la creación. En la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino no rechaza la propiedad privada, pero permite un mejor cuidado de la creación. Entonces, incluso en la teología católica hay una separación entre Hipona, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Ya nos trasladamos de Grecia al mundo romano, y el mundo romano también tiene algunas separaciones, como el mundo griego tiene a Aristóteles y a Platón, el mundo católico latino tiene a San Agustín y a Santo Tomás, que son dos pensadores muy importantes. Y Santo Tomás es flexible en cuanto a la apropiación, la propiedad privada, porque permite el orden social, porque establece responsabilidades y promueve la paz y considera la falta. Cuando no hay, dice Santo Tomás, cuando no hay posesión ni responsables del territorio, normalmente hay conflicto. Y es verdad, aunque aún sigue pensando, como lo que sí los une, que el territorio en realidad es propiedad de Dios, ¿no? No hay bien común si la propiedad es de una sola persona, ¿no? Entonces, también aquí tenemos en el mundo latino, ya más cercano a nosotros, lejos de los griegos, pero influenciados por ellos, acuérdense que ellos leían a Aristóteles y a Platón. Y esto genera también una ideología doctrinal. ¿Cómo lo ve la esfera protestante? Que también es muy fuerte y presente. La esfera protestante está más presente en el mundo de los países más avanzados, de los países que generan más ciencia, más tecnología, como puede ser Alemania, y especialmente como puede ser el Reino Unido, Inglaterra, consistentemente Inglaterra, que tiene mucho las ideas de Martín Lutero. Él señalaba que tarde o temprano las ideas son las ideas, no los intereses creados o los intereses mezquinos, también les llama, las que generan opciones tanto para el bien como para el mal. Y naturalmente esas ideas modifican a la economía. Dice que de manera natural en la economía los intereses individuales van a generar una mejor situación. Y eso ocurre según la Reforma Protestante. Esto lo tomó de Max Weber. La Iglesia Católica, incluso Martín Lutero es muy claro, dice, la Iglesia Católica condena la acumulación de riquezas. Esto también muy fundamentado en Tales de Mileto. Martín Lutero toma con gran influencia de la filosofía platónica y de Tales de Mileto para su reforma luterana. Y los países y la propiedad, y de Marco Tulio Cicerón, el tema de la propiedad, la condena y introduce el trabajo como una forma de honrar al Señor. Ojo, que los católicos ven el trabajo como un castigo y los protestantes lo ven como una bendición. En estos tiempos, diríamos, tener trabajo es una bendición. Y esa lucha hace compleja, no complicada, pero compleja comprender la economía social y solidaria. No es tan fácil porque tanto la economía capitalista como el pensamiento originario de la economía social y solidaria
se entretejen, tienen puntos a favor y en contra, y ese paralelismo hace que tengamos estos análisis de los filósofos. Vamos a quedarnos con Juan Calvino, no vamos a ver a Juan Calvino, nos vamos a quedar en él, y porque de ahí vamos a pasar a un mundo paralelo a lo que hemos visto tanto del mundo griego como del mundo latino, romano, y inglés, anglosajón, y paralelamente América Latina. ¿Cómo puede coexistir la economía social y solidaria en esos tres lugares? Coexiste. Tanto en la antigua Grecia, como en la antigua Roma, como en el mundo anglosajón protestante, se viene también a América Latina. Entonces, es verdad entonces que la economía social y solidaria tiene un fundamento griego, uno latino y uno veramente originario, de los pueblos originarios. Ustedes véanse en el espejo, vean mi cara. Somos fruto de ese mestizaje griego, latino y tradicional. No somos uno, somos mezcla de todo eso. La economía social y solidaria también es mestiza. No es una economía que viene de Grecia, no es latina nada más, no solamente es tradicional. Muchos autores van a hablar de que la economía social y solidaria es única y exclusivamente el Calpulli, el Calmecac, y les van a decir eso, y es mentira también. Es mentira. Ni es comunista, ni es el Calmecac, no. Es la simbiosis dada por la colonia, por la conquista, por el encuentro de las culturas, que es tanto griega como latina, como de los pueblos originarios de México. Es esa simbiosis. Nosotros, nuestros rostros, nuestro color de piel, nuestra morfología, nuestra etnografía, geomorfología, es fruto de esa mezcla. Y ustedes tienen esta mezcla para comprender la economía social y solidaria. Ahí vamos a... Entonces nos quedamos con Juan Calvino. Yo tengo que salir ahorita porque me están llamando. Dejamos pendiente el diálogo para la siguiente sesión y por ahí nos quedamos. Si alguien quiere hacer una intervención breve, con mucho gusto. ¿No hay? No, gracias. Bueno, gracias por su atención. Hoy me pusieron más atención que la vez pasada, yo se los agradezco mucho. Y nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días nos va a acompañar un doctor español, es el maestro Mateo.